Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me alegra que me permitan entrar a sus hogares esta semana y estudiar con ustedes esta serie de temas titulada Cristo en el Santuario Celestial. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, les invito para pedir la bendición de Dios con una oración. Padre eterno, deseamos que en estos momentos tu Espíritu Santo pueda descender a nuestras vidas y podamos entender, Señor, tu palabra. Queremos aprender qué es lo que Jesús realiza en estos momentos en el santuario a favor nuestro. Danos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En cierto momento, Juan el Bautista se encontraba bautizando a orillas del río Jordán, dice la Escritura. Y la gente venía a él para ser bautizada. Y entre ellos, un día llegó Jesús, también, para ser bautizado. Juan capítulo 1, versículo 29, lee así. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señala a Jesús como el Cordero y lo relaciona inmediatamente con el santuario. De hecho, lo señala de una manera inconfundible como el sacrificio, el Cordero que quita los pecados del mundo. Abarca a todos los corderos que habían sido sacrificados, y yo añadiría aún todos los demás animales que habían sido sacrificados en el santuario. Que el santuario, de paso, era el centro de la economía judaica. Toda la vida de los israelitas giraba en torno al santuario. Pero, como vemos en los evangelios, la muerte de Jesús, su resurrección, lo que nos narran los evangelios, no termina allí. El plan de salvación no terminaba allí. Solo era apenas, yo diría, una parte. Faltaba todavía algo más. Y el libro de Hebreos, de una manera también muy clara, muy detallada, nos dice lo que Jesús hace una vez que su sacrificio, la parte inicial del plan de salvación, había terminado aquí en la tierra. Y quisiera leer con ustedes, mencionar de alguna manera, tal vez en su cinta, qué es lo que el autor de Hebreos nos dice acerca del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, en el capítulo 7 especialmente de Hebreos. Quiero mencionarlos brevemente. De inicio se compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio del rey Melquisedec, quien dice Hebreos que no tenía principio ni fin, no hay registro de él. ¿Cómo hay comparación con Jesús? Bueno, Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice, hablando de Jesús, que de Judá, de Belén saldrá, dice, aquel cuyas salidas son desde la eternidad. Esa es la similitud que hay entre el sacerdocio del rey Melquisedec con nuestro Señor Jesús, quien también era llamado Dios del Altísimo, sacerdote del Altísimo, perdón. Segundo, el rey de Salem, de la ciudad de Salem, el rey Melquisedec, se le conocía como el rey de justicia o rey de paz. La Escritura nosotros podemos leer que a Jesús se le denomina también como Rey de Justicia y Rey de Paz. Tercero, los sacerdotes levitas venían de la línea de Leví. Jesús venía de la línea de Judá. Humanamente Jesús no tendría derecho al sacerdocio, sin embargo, el autor de Hebreos dice que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Los levitas, tiempo después, recibirían los diezmos de sus hermanos israelitas, pero él dice que aún los levitas dieron los diezmos a Melquisedec en Abraham, cuando aún ellos no nacían. Y dice que Melquisedec era más grande que Abraham, porque Melquisedec bendijo
a Abraham. Así de igual manera también nuestro Señor Jesús, aunque no venía de la tribu de Leví, sin embargo, él era mayor que Abraham, cuando él dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. De esta manera vemos que Jesús era mayor todavía que Abraham. Cuarto, bajo el sistema antiguo hubo muchos sacerdotes porque morían. Sin embargo, Jesús no muere, Él permanece por siempre. Y quinto, por esa misma vida que Él tiene y vive por siempre, dice el autor de Hebreos, Él vive también por siempre para interceder por sus hijos. Sexto, a diferencia de los sacerdotes humanos, quienes por causa de sus pecados debían presentar ofrenda por sus pecados y después por las del pueblo, Jesús es limpio, santo, puro, sin mancha. Él presentó su sangre, su sacrificio, no por sus pecados, sino para proveer por sus hijos, por su pueblo. Y séptimo, la ley nombra sacerdotes a hombres débiles, dice el autor de Hebreos, porque erraban igual que los demás. No así el Padre, quien nombró a Jesús bajo juramento después que dio la ley, diciendo en Salmos capítulo 110, versículo 4, dice él, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que podemos ver las similitudes entre el sacerdocio de Jesús y el rey Melquisedec, y también las ventajas de su ministerio con el ministerio de los sacerdotes del santuario terrenal. Primero, yo diría, es una gran ventaja. Los sacerdotes eran humanos. Jesús es divino humano. Es una gran diferencia, una gran ventaja. ¿Qué podemos aprender nosotros de este día, de este tema, de lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado hoy? Primero, que Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita los pecados del mundo. Y segundo, creo yo, importantísimo, que Jesús está en el cielo. Y yo diría, tienes un amigo en el cielo. Tienes alguien que intercede por ti en estos instantes, que te ve, te oye, te conoce, te comprende. Tal vez, por aquellas cosas de la vida, tú piensas que, como dije en otro tema, primer tema, tú estás solo. No tienes a dónde ir. Tal vez has errado, has fracasado. Has hecho algo que no debías haber hecho. Le has fallado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y te preguntas, ¿habrá oportunidad para mí? Tal vez te has ido de la iglesia. Te has dado la espalda a Dios. Piensas que tu pecado es muy grande, que ya no hay oportunidad para ti. Quiero recordarte lo que acabamos de leer. Jesús dio su vida por ti. Él te ama. Él lo dio todo, lo entregó todo. Pero su sacrificio no quedó solamente allí en la cruz. Leemos que Él está en el cielo. Intercede ahora, en estos instantes, por ti. Y desea socorrerte, desea ayudarte. Así que te hago esta invitación. Que tú vengas a Él. Que tú lo escuches, que tú lo llames. Pídele de corazón sincero. Y yo te digo, ¿no estás agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida y lo que está haciendo? Quiero orar por ti en estos instantes para que el Señor te ilumine y te bendiga. Padre eterno, te damos las gracias porque nos diste el regalo más grande, nos diste a tu Hijo. Y tú, Señor Jesús, no te importó dejar el cielo, la gloria. Viniste a este mundo de dolor, de tristeza. Tomaste nuestro lugar como un sacrificio. Pagaste por nuestros pecados. Pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo, que en este momento nos oye. Bendícelo, Señor. Y pon en su corazón, Señor, paz, tú como el Rey de paz que eres. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén.